Muy buenas noches, estamos en Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Saludamos a cada una de las personas que están atentas a este video. Les damos gracias por vernos y les pedimos el favor que en el transcurso de esta transmisión puedan colocar sus mensajes, sus saludos y cualquier pregunta que surja del tema. Nosotros en el transcurso de la transmisión haremos todo lo posible para responderla. Antes de saludar a Oscar, a Frey, les voy a pedir el favor que, no sé, Frey, regálame la oración antes de iniciar el programa. Claro que sí, Diego. Entonces voy a invitar a cada una de las personas que nos están viendo y a ustedes, compañeros, que cerremos nuestros ojos para colocarnos en sintonía con el cielo. Entonces, oremos. Bendito Padre y Señor Jesucristo, estamos alegres, Dios de los cielos, porque eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. En este momento nos acercamos a ti, Padre, para que nos des una bendición adicional. Requerimos de tu Espíritu Santo para que podamos tener luz sobre estos temas que son difíciles de entender, Padre, pero que sabemos que no nos has dejado a oscuridad, sino que la luz de tu Espíritu Santo nos puede guiar para encontrar la mejor interpretación de tu palabra. Te ruego por cada una de las personas que nos ven, para que el Espíritu Santo también llene de paz y de gozo a sus familias y a las personas que aman. Y Dios de los cielos, que todo esto sea para honra y gloria tuya. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Freddy, por esa oración. Recordemos que estamos en nuestra temporada 7. Hoy vamos a empezar nuestro episodio 1 y vamos a ver textos bíblicos controversiales. Hoy vamos a conocer sobre la palabra de Rico y Lázaro, donde, bueno, realmente enseña la inmortalidad del alma. Saludamos entonces a Freddy y Oscar. ¿Cómo están? Bueno, inicialmente sí quisiera saludar a todas las personas, no se les olvide también en la caja de comentarios dejarnos también todas las dudas, peticiones de oración y también sus aportes que son valiosos para nuestro programa. Oscar. Buenas noches a cada uno de ustedes. Diego, Freddy, Dios les bendiga, y a los que nos acompañan por esta transmisión, esperamos que estén muy atentos y nos puedan también compartir sus comentarios, sus preguntas allí en la cajita de preguntas. Y ya tenemos aquí a una visita muy importante, Katy Quintero Serpa. Dios te bendiga, Katy, gracias por acompañarnos. Muy bueno tu programa por las mañanas, Ventanas de Esperanza. Que Dios te siga bendiciendo con ese ministerio tan bonito. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con una introducción a nuestro tema. Entonces vamos a analizar algo con respecto a esto. Miren lo interesante, Freddy y Diego, que nosotros cuando vamos a analizar una parábola, los detalles en las parábolas deben ser interpretados cuidadosamente. La parábola del hombre rico y Lázaro, contiene 3 puntos claros. El primero es que el rico tiene la responsabilidad de ayudar a los pobres en esta vida. El segundo es que las escrituras son testimonio suficiente para guiarnos al arrepentimiento y para seguir la ética bíblica. Y el tercer punto de esta parábola del rico y Lázaro es: no hay oportunidad para cambiar después de la muerte. Recibirás la retribución que mereces. Es algo que debemos tener en cuenta con respecto a esta parábola. Pero hay algo más importante. Hay personas que dicen que esto no es una parábola, pero curiosamente el relato del rico y Lázaro se encuentra dentro de las parábolas de Lucas. Y curiosamente también solo Lucas es el único que nombra esta parábola. Pero vamos a analizar más a fondo esta parábola, qué es lo que contiene y por qué entendemos que es una parábola y no es una historia verdadera. Y por eso entonces vamos a empezar a analizar esta noche más exactamente lo que quiso decir Jesús en Lucas 16, si realmente se estaba refiriendo a que hay vida después de la muerte con respecto a que el alma sale del cuerpo, como ya habíamos analizado la semana pasada, o realmente estamos entendiendo mal la parábola. Entonces, este texto que vamos a usar esta noche, Lucas 16, es un texto que lo quisimos usar esta semana porque es una pregunta que se hizo la semana pasada. Ya la semana pasada analizamos todo lo que es el alma y que el alma no es lo que tengo, sino lo que soy, y que no es un ente que sale del cuerpo cuando morimos, sino que es lo que somos realmente. Lo que hoy mismo estamos siendo cada uno de nosotros es un alma. Diego es un alma, Freddy es un alma, yo soy un alma, y los que nos escuchan, cada uno de ustedes son un alma, no es que tengan un alma. Y vamos a analizar entonces a qué se refería Lucas 16 y qué es lo que quiso enseñar realmente Jesús. Bueno, para empezar con y analizar lo que es Lucas capítulo 16,
Hay que entender primero, tenemos, digamos, dos versículos que nos centran como la idea y la noción de todo lo que está pasando, ¿no? Cuando nosotros cogemos lo que es Lucas capítulo 16, el versículo 22 y el versículo 23, encontramos lo que es la siguiente palabra. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, mire que estos dos versículos nos están mostrando inicialmente dos circunstancias, ¿no? Una circunstancia es la de un hombre rico y la de un hombre que es pobre y que es mendigo. Si lo miráramos a través de la historia, y el mismo Señor Jesucristo lo manifestaba, los pobres siempre van a estar. Lo que quiere decir también que los ricos en contraste de los pobres también van a estar. Y si lo miramos a lo que es la luz de hoy en día, podemos darnos cuenta que, que día tras día los ricos cada vez están siendo más orgullosos y están tratando de abarcar cada vez más, y la pobreza es más extendida en el mundo. Entonces, podemos darnos cuenta que no solamente el problema de la riqueza es algo que impacta directamente a lo que es la humanidad, sino que también ha estado durante toda la historia. Adicionalmente, también el apóstol Pablo nos habla de que el amor al dinero es el origen de todos los males, ¿no? Ahora, también les quería resaltar lo siguiente. En esta parábola, nosotros vamos a encontrar también que el Señor Jesucristo está dirigiendo el mensaje a unas personas en particular, y eso no tenemos que tampoco dejarlo de un lado. Si ustedes hacen el rastro de lo que es el tema y van a lo que es Lucas capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, van a encontrar quiénes eran a los que se estaba dirigiendo. Entonces se encuentran ahí los publicanos, pescadores, también los fariseos y escribas. Son como el entorno, y si nos damos cuenta, pues ahí están reunidos lo que es las clases sociales, tanto los ricos como los pobres. Entonces, el Señor Jesucristo está dirigiendo el mensaje a todas esas personas que están ahí reunidas. Entonces, la intencionalidad del mensaje va a impactar también, no solamente para las personas que están en ese momento, sino a través de la historia a todos los que vemos este mensaje. Freddy, me gustaría comentar algo antes de que pasara Diego. Sí. Con respecto a lo que usted nos acaba de decir, y me parece que es algo importante, y es que Jesús está hablando tanto en Lucas 15 como en Lucas 16, está hablando de estratos sociales, ¿no? Está hablando de los ricos y los pobres. Y es curioso porque en la parábola del rico y Lázaro sigue en la misma tónica, o sea que en realidad le está haciendo un énfasis en cuanto a esas dos clases sociales, ¿no? Y antes de seguir y antes de darle paso a Diego, discúlpeme, quisiera saludar aquí a Jenny Suárez. Jenny Suárez, muy buenas noches, Dios le bendiga. Ángela Saldarriaga, buenas noches mis hermanos, buenas noches hermana Ángela, Dios le bendiga. Joana Tobar, buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga, lo mismo a usted, Joana Tobar. Cecilia Leguizamón, buenas noches mis hermanos, muchas bendiciones en estos hermosos estudios, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y Luz Marina Suárez, buenas noches, Dios les bendiga, hermano. Qué rico otra vez escucharlos para aprender las maravillas que Dios nos tiene en su palabra. Amén. Gracias, hermana, por acompañarnos. Dios les bendiga. Bueno, para dar continuidad a este tema, debemos entender que frecuentemente esta parábola es señalada como uno de los textos que más se utiliza bíblico, que prueban la inmortalidad del alma. Muchas veces lo hemos escuchado y es base a lo que hoy en día conocemos sobre esta doctrina dentro de muchas iglesias. Bueno, aquí habla que el hombre pobre está en el seno de Abraham, esto es para este contexto el paraíso, y el hombre rico está sufriendo en el infierno, mientras sus hermanos están todavía vivos aquí en la tierra. Esta interpretación parece ser contraria a la enseñanza general de las escrituras, que los muertos nada saben. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos este versículo, Eclesiastés 9:5, que claramente dice la palabra, ya lo leemos acá, Eclesiastés 9:5, no sé si en este momento Frey lo coloca en la pantalla, voy a leerlo. Porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿qué? En el olvido. Aquí claramente vemos realmente que, bueno, las personas que se encuentran muertas que nada saben. Este fue uno de los puntos importantes que la semana pasada empezamos a entender y a comprender. Y esto digamos que, bueno, entendiendo este versículo vamos a entender, bueno, ¿qué quiere decir realmente esta parábola? Muestra primero que es una historia. Para los que muchos van a saber más adelante, van a recordar que esto es como una especie de parábola o historia egipto-judía. Entonces vamos a ver qué es importante entender cada uno de estos aspectos y por qué o qué quería decir la parábola. Muchas veces nosotros debemos tener una adecuada lectura de cada uno de los términos que leemos en la Biblia y más en las parábolas, porque incluso es, digamos que no sé muchachos, ustedes saben que sacar una doctrina de una parábola no es lo adecuado. No es correcto. Y de pronto los defensores de la idea del alma inmortal, que es totalmente antibíblica porque entendimos la semana pasada que el único inmortal es Dios, Sí. dicen que no es una parábola, sino que es una historia legítima y verdadera. Pero cuando analizamos más profundamente, miren que Lucas 16, con esta parábola, solo se encuentra en este evangelio. En ningún otro Sí. evangelio usted lo encuentra. O sea, es el único evangelio que lo relata. La parábola del hombre rico y Lázaro solamente aparece en Lucas 16. Es singular en el sentido de que es la única parábola de Jesús que se refiere a eventos en el más allá. Y es la única parábola que incluye un nombre propio, Lázaro. La mayor parte de Lucas 16 trata sobre el tema de la riqueza. Y esta parábola tiene mucho que decir sobre ese asunto. Es curioso porque utiliza un nombre propio, Lázaro. Y si recordamos, hubo un hombre que resucitó, que era muy amigo de Jesús, que ¿cómo era que se llamaba, Freddy? Sí, también encontramos eso y más adelante vamos a ver que este evento realmente de la parábola de Lázaro y el rico fue previo a la resurrección de Lázaro. Entonces el Señor Jesucristo quería enfatizar en un evento a futuro que iba a suceder. Y como les decía, pues ahí viene el entorno también de que estaban los escribas y todo lo que sucedió en ese preciso momento, ¿sí? Pero sí, es interesante porque el Señor Jesucristo ahí nombra, en cambio las demás parábolas ustedes recordarán que siempre hablaba del sembrador, hablaba digamos, del hijo pródigo, pero nunca colocó nombres, sino solamente en esta se dio particularmente esa calamidad. Ahora, ¿qué podemos ver también en este evento tan interesante de esta información? Mire, la primera escena de la parábola, y es muy importante, describe las situaciones sumamente diferentes de la vida de dos hombres. No se les olvide, aquí estamos tratando de mirar qué era lo que sucedía en la vida de estos dos hombres. Ahora, ¿qué vemos también? El hombre rico vive suntuosamente, mientras que Lázaro está cubierto de llagas y ansía saciarse con los restos que caen de la mesa del rico. Hasta los perros lamen sus llagas. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, el énfasis aquí de la historia es directamente y marcadamente un contraste entre dos tipos de pensamientos. El pensamiento de la persona que solamente piensa en sí mismo y una persona que está, digamos, bajo sus circunstancias sociales, está siendo amedrantado, está siendo, digamos, humillado socialmente, tanto que come de la comida que le caen como de la mesa, como si fuera un perro, ¿no? Entonces, eso nos está abriendo también los ojos a la perspectiva que primero, si estamos dándonos cuenta, está dirigiéndose a publicanos que eran hombres ricos, a los escribas que eran hombres ricos, a los fariseos que eran hombres ricos, pero en contraste están ¿quiénes? Los pescadores, que era de la gente más pobre. Entonces, ahí el Señor está realmente tratando de dar un mensaje en un sentido también muy social. O sea, Freddy, que podemos analizar que había dos estratos sociales totalmente bien marcados en esa época, ¿no? Y en esta historia vemos un extremo de la riqueza y un extremo de la pobreza, ¿no? Allí con lo que nos acaba de decir Freddy. Entonces, ya estamos notando que el sentido de esta parábola no es para enseñar que el alma es inmortal,
sino para enseñar algo más importante que eso, porque si no estaría contradiciendo todo el resto Jesús ahí, y Jesús no vino a contradecir nada, él solo vino antes a aclarar lo que habían malinterpretado los judíos. Pero que tengo una pregunta para el público, pero antes de preguntar quisiera saludar a algunas personas que acaban de llegar. Armando Barinas, Dios le bendiga Armando, nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Brandon Martínez, buenas noches queridos hermanos, Dios dirija este estudio y nos bendiga, amén, que Dios pueda ser el que dirija todo este estudio, gracias por acompañarnos Brandon. Blanca Leguizamón, Dios te bendiga Blanca, esperamos que sea de bendición este estudio, también es muy importante. Alicia Lozano, buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Alicia, Dios te bendiga también. Y Brandon Martínez dice, no va empezando, ¿verdad? No ha empezado, ¿verdad? Estamos ya introduciendo algunas cosas, pero vamos a hacer una reseña, ¿listo? Para nuestros amigos que acaban de conectarse. Estamos hablando de la parábola de Lázaro y el rico, que es una parábola que se encuentra en Lucas 16. Es la única parábola donde habla de un nombre propio que es Lázaro, y es la única parábola que habla del más allá, ¿listo? Entonces nosotros estamos explicando que esa parábola no está queriendo decir que el alma es inmortal o que usted sigue vivo después de que muere, porque eso no tiene ni siquiera lógica, ¿sí? Sino que Jesús está tratando de utilizar allí un método, una parábola, como siempre lo hacía, una metáfora, para explicar una enseñanza, para dar una enseñanza al público. Y pueden ustedes notar que el público que se encontraba allí era un extremo los publicanos, los fariseos, los saduceos, que eran personas lucramente bien, tenían buen dinero, y el otro extremo eran los pescadores y las personas pues pobres. Entonces Jesús está dando allí una enseñanza interesante. Pero quiero hacerles una pregunta. Es una pregunta para el público. Ustedes pueden dejar sus comentarios y allí vamos a aprender todos de cada respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús utiliza una parábola con estas magnitudes de información para dar una enseñanza? ¿Por qué él utiliza este ejemplo de un lugar de tormento y del paraíso, cuando entendemos que el paraíso y el lugar de tormento es algo que es a futuro en la segunda venida de Jesús, no a cuando muere uno? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús utilizó esa información en ese entonces? ¿Por qué la utilizó? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué él utilizó ese método? Esa es la pregunta, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Digamos que Oscar ahorita utilizó una palabra y para aparte de dar la respuesta acá a las personas que nos están viendo, recuerden que aparte de metáfora también se utilizaba como era como una fábula. Y ustedes saben para qué las fábulas tienen su uso y eso es parte de la respuesta que esperamos ustedes ahorita nos den en el transcurso de la transmisión. Debemos entender algo. Al morir el hombre pobre es llevado en el seno de Abraham, según esta historia, donde encuentra un reposo, en tanto que el hombre rico simplemente es sepultado. Vemos esos pequeños detalles que es importante tenerlos presentes. Sin embargo, la escena rápidamente se desenvuelve en que el hombre rico está sufriendo tormentos en el infierno y llama al padre Abraham, pidiéndole que envíe a Lázaro con apenas una gota de agua para refrescar su lengua ardiente. En esa calor tan inmensa que muestra esa cena, pues era como lo mínimo que él deseaba para satisfacer esa sed. Digamos que aquí vemos que es la más pequeña petición de misericordia. Una sola gota era este pequeño acto, solamente la punta del dedo mojada en agua para refrescar ¿qué? La lengua del hombre rico, no su cuerpo entero. No, bueno, es curioso entender y es bueno como colocar e imaginar cada uno de esos apartes de esta parábola. Bueno, aquí vemos que a raíz de que los nombres proporcionan especificidad y entrañan importancia, es aleccionador que el hombre rico nunca es nominado en la historia. Curioso. El hombre rico nunca tiene un nombre propio. Normalmente esperaríamos que el hombre rico fuera ¿qué? Nominado, porque en esa instancia, en la época, normalmente los ricos eran la gente más importante, la que se le daba pleitesía, era la gente que todo el mundo quería invitar o que llegara a su casa, pero los ricos, los pobres no. Y aquí dice que, bueno, esperamos que el hombre rico fuera nominado y el mendigo que hace anónimo, que es normalmente lo que hoy en día
digamos, los ricos, los famosos son los más conocidos. La gente pobre, la gente humilde, el que está en la calle, es el menos mencionado. La inversión de la expectativa se erige en un tema relevante de la historia. Aquí vamos a ver, bueno, ya vemos que, bueno, lo dijo Oscar en su momento, el matiz de la historia va enfocado a qué? A dos personas, a dos clases de personas. Y esto lo vamos a ver. Aquí son dos personas que claramente están actuando ¿qué? Por obras. Y esto en el desarrollo del estudio vamos a tallar y deshilachar prácticamente cada punto. Así es. Mire, analizando esto, Diego, si nosotros miramos esto literalmente, es curioso, pues, las circunstancias que se presentan, ¿no? Si lo tomásemos Sí, literalmente, literal, pero literal. realmente no podemos tomar esto literal porque primero allí ocurren algunos sucesos que vamos a ir desmembrando poco a poco. Mire que con respecto a lo que usted dijo, Abraham rehúsa el pedido por dos razones. Primero, el hombre rico disfrutó de buenas cosas en su vida terrenal, mientras que Lázaro tuvo una vida sufrida. Sí. Ahora los papeles están invertidos. Lázaro es consolado y el hombre rico es atormentado. ¿Listo? Mire que en el segundo aspecto, Abraham nota que una gran cima ha sido puesta entre ellos, de manera que nadie puede pasar de un lado al otro. Aquí notamos algo y esto es relevante en esta historia, en esta parábola, o como alguien dejó un comentario aquí que me pareció interesante, que dice que es un relato ilustrativo, más no una parábola literal, o son metáforas o fábulas. Es interesante y cabe notar lo siguiente. Con respecto a lo que está sucediendo allí, vemos algo que de pronto no tiene pues como mucho sentido. ¿Cómo así que si usted, digamos, le fue bien aquí en la tierra, digamos usted fue juicioso, ahorrador y fue un buen cristiano, pero de pronto vivió bien con buenas comodidades, ¿cómo así que usted si muere va a irse a un lugar de tormento porque tuvo modo? O sea que tener dinero es pecado, según esa parábola. Podríamos pensarlo, porque a eso es lo que nos da a pensar. Y el otro aspecto, ¿cómo así que si uno vive, pues como el Lázaro, en la calle, como un mendigo, de pronto nunca se preocupó por mejorar la vida, de pronto nunca, y entonces si usted se muere, ¿va a pasarla bueno? Ahí como que podríamos analizar eso también, ¿no, Freddy? Sí, lo que nosotros podemos ver en esta historia, más que todo también, para impulsar la noción que nos está tratando de enseñar también las escrituras, porque las escrituras no se les olvide que es una unidad de concepto y de criterio. Y en esa unidad de concepto y criterio, en el Antiguo Testamento era muy importante dar cuidado de la gente pobre. Y es más, un año era dedicado específicamente para que las personas que eran, digamos, estaban muy endeudadas y todo lo demás, fueran perdonadas sus deudas, que era al séptimo año. Entonces, todo eso nos encierra una idea de que, bueno, que el Señor no quería que la pobreza fuera permanente en la tierra, sino que existiera un equilibrio. Claro está Oscar y lo resaltaba también en el hecho de que muchos de los que llegan a la pobreza puede ser por sus malos comportamientos, por sus malas decisiones de vida, sus propios pecados muchas veces los conducen a esa condición, ¿sí? Pero el Señor también tiene su aspecto redentivo, y entre ese aspecto redentivo era sacar nuevamente a las personas de esa condición de pobreza a través de la ayuda de la gente que sí tenía, en este caso, circunstancias. Ahora, ¿qué podemos ver entonces también en esta historia? ¿Qué vemos? Entonces el hombre rico entonces suplica a Lázaro que sea enviado de regreso para molestar a sus hermanos. Mire que aquí es importante ver que si el hombre es rico, probablemente su familia o sus allegados o las personas cercanas también estén en ese entorno de riqueza. ¿Por qué? Porque mire que el mensaje de este hombre es pedirle que vaya a Lázaro a molestar a sus hermanos. ¿Por qué tenía que molestarlos, no? Y esa es una buena idea. ¿Por qué tiene que molestarlos? Porque probablemente estas personas están teniendo un comportamiento semejante al de este rico, que no fue un comportamiento compasivo con las personas que estaban desvalidas. Y no se les olvide que el mensaje en ese momento, como lo recalqué al comienzo, era para los ricos que estaban ahí, los publicanos, los escribas, y todos ellos tenían
un entorno de comodidad, ¿no? Era un entorno en el que ellos se veían bien, se veían bien cómodos, y entonces si lo aplicamos a lo que está diciendo la parábola, vemos que Lázaro se le pide por parte del rico que vaya a sus hermanos. Entonces, si es a los fariseos, es que vaya a los fariseos, al resto de los fariseos, para que les digan que no sigan teniendo ese comportamiento egoísta, ¿no? Ahora mire la respuesta. Abraham nuevamente rehúsa, haciendo referencia al testimonio de Moisés y los profetas. Mira que también en lo que vemos en el transcurso de la historia de los evangelios, sale la noción y sale esa idea de que los escribas y los fariseos, a pesar de que ellos decían ser guardianes de la palabra de Dios, no estaban andando conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo muchas veces les dijo, escuchen lo que digan, pero no hagan como ellos hacen, ¿no? Les decía con respecto a los escribas y a los fariseos. Entonces mire que acá Abraham nuevamente vuelve a recalcar o vuelve a referenciar al testimonio de Moisés y los profetas. Pero mire, pero el hombre rico, ¿qué dice? Mire, pero el hombre rico se resiste a ser desechado y declara que si alguien se levantase de los muertos con ese mensaje, entonces seguramente sus hermanos se arrepentirían y evitarían los tormentos del infierno. Entonces, mire que es muy, muy central esta parte. O sea, aquí es como de todo el relato, es la parte central de esa parábola. Que una persona se va a levantar para dar testimonio a aquellos que están andando o que se están comportando de una forma errada. Lo interesante de este relato es que dos personas resucitaron hablando en esa historia. Primero fue Lázaro, que posteriormente resucitó, pero también el Señor Jesucristo. Pero a pesar de que los fariseos y los escribas vieron esos dos acontecimientos, se rehusaron a aceptar el mensaje, ¿no? Ahora, Abraham responde, mire lo interesante que responde Abraham, que si no prestan atención a Moisés y a los profetas, tampoco escucharían si alguno se levantase de los muertos. Con estas palabras de la parábola llega a su fin. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Porque aquí, como les decía, es la raíz del tema, ¿no, muchachos? Porque ahí viene a mostrarnos entonces el problema real, que si una persona no escucha a Moisés y a los profetas, mucho menos va a creer en Jesucristo, ¿no? Que es el que se levantó de los muertos. Oscar, ¿quiere agregar algo? Sí, me parece curioso porque enfatizo y me empecino a pensar algo. Si tomo literal esa parábola o esa figura ilustrativa, entonces, ¿cómo así que Moisés y los profetas, y Moisés ya no estaban y los profetas, ¿cierto? Sabemos que se está enfocando y está hablando desde la escritura, porque ahí ya se entiende también que se está desenfocando en esa parte. Y lo otro también es interesante notar, Freddy, que los judíos, la cultura judía tenía un pensamiento de que al que le iba bien era porque tenía bienes, o sea, le iba monetaria bien. Si a usted le iba mal, era porque usted estaba pecando. O sea, era el pensamiento judío, ¿sí? Y aquí también... Lo que usted dice es interesante porque no es tan pensamiento judío. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con las iglesias cristianas? Total. No es así, Diego. Las iglesias cristianas de ahora vuelven y resaltan ese tema de la prosperidad como una bendición de Dios, y los que no son prosperados es que están maldecidos. Así es. Diego, y mire que si pensamos eso, entonces los discípulos de Jesús y Jesús fueron maldecidos porque ellos no, Jesús mismo dijo que no tenía ni a dónde recostar su cabeza, ¿no? Entonces ahí es para analizar que Jesús también quería dar un enfoque a eso, que eso era mal, no estaba bien como lo tenían ellos, ese pensamiento de que el que tenía era porque le iba bien. Por eso Job lo decían que había hecho algo malo, ¿no? Porque había perdido todo. Sí. Pero Job no había hecho nada malo. Sí, muchachos, gracias. Y es importante entender toda esta parte porque lastimosamente todos estos pensamientos que refleja este relato muestran muchas cosas que están pasando dentro de las iglesias. Se ve que hoy en día la condición espiritual de la gente está ciertamente o proporcionalmente directa a sus bienes, a sus riquezas, y las personas que pues están mal espiritualmente no tienen nada, y lo decían claramente Freddy y Oscar, o sea, los discípulos, el mismo Jesucristo, que la Biblia dice que no tenía dónde colocar su cabeza, e incluso
Si nosotros miramos la historia de todos los mártires, de todas las personas que defendieron a capa de espada, la gran mayoría de ellos vivían humildemente y lo poco que tenían de su trabajo muchas veces se lo dan a los pobres. Entonces aquí ya vemos algo completamente diferente y es un concepto que lastimosamente ha permeado mucho dentro de las iglesias, medir a la gente de acuerdo a lo que tiene. Bueno, vamos a ver entonces, bueno, ¿qué dice esto o qué enseñanza trae esta parábola? Vamos a ver algo sobre el tema, bueno, del uso de los recursos. Dice, como en Lucas 16, la parábola está vinculada con otras enseñanzas acerca del uso de los recursos financieros. Tiene mucho sentido considerar que trata sobre el mismo tema, a veces lo interpretamos y pareciera que fuera igual, pero bueno, cuando partimos de este supuesto para analizar la enseñanza de la historia, muchos puntos de la parábola resultan claros. Primero, el hombre rico y Lázaro están en polos completamente opuestos en relación con los recursos financieros. Una persona adinerada, tenía trajes hermosos, lujosos para la época, y otra persona como un mendigo en la calle, esperando que caía digamos, de la comida que estaban comiendo. Aquí vemos dos polos opuestos completos. Y dice, la parte inicial de la historia ilustra esto más gráficamente. Imagínense en esa escena, incluso ha pasado muchas veces cuando ustedes están comiendo y ven a alguien, un habitante de la calle, con hambre a pedir algo. Esto nos recuerda muchas veces esta escena. Dice, y segundo, en la parábola sus papeles se invierten en el más allá. Y lo deseamos. Uy, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es mi vida? ¿Realmente es ser malo o rico? Pero bueno, esto vamos a entender, bueno, si usted es rico, ¿qué está haciendo usted con sus riquezas? ¿Lo están ayudando a qué? A crecer espiritualmente, están ayudando a que las otras personas conozcan de Dios. Mira, no, el dinero es para mí, pero ojo, muchas veces esa administración de los recursos no es para hacer más, sino para aprovechar los dones, los talentos que el Señor nos dio con su Espíritu Santo, no para usted mismo, sino para la obra de Dios. Y estos puestos lo vemos aquí, cielo e infierno. Si ustedes se dan cuenta aquí, el rico estaba completamente en ese abismo, en ese infierno, y Lázaro se encontraba en el seno de Dios, en polos completamente opuestos. Y aquí ya vemos dos cosas claras. De aquí que mucha gente piensa, no, usted muere y si fue bueno, se va para el cielo. Si fue malo, se va para el infierno. Aquí ya vemos algo muy importante y qué importante entender es que el uso de los recursos es algo que debemos tener en cuenta en esta parábola. Sí, señor, es muy claro con respecto a eso. Y mire que si nosotros notamos, el hombre rico ilustra la enseñanza de Lucas 16, 9 al 13. Miren que en Lucas 16, 9 al 13, que estamos hablando del mismo capítulo, podemos ver algo que Jesús dejó explicadito allí en el versículo, del versículo 10 en adelante. Dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí entonces nos está dando una información bien interesante con respecto a Lucas 16. Y mire que si nosotros no usamos los recursos para bendecir a otros, pues de alguna manera aquí nos está dando algo para aprender, una reflexión. No puede esperar recibir las riquezas verdaderas y un hogar en las moradas eternas. En los días de Jesús muchos pensaban que las riquezas eran una señal del favor de Dios y la pobreza de su desagrado. Jesús enfrentó esta teología falsa por medio de esta parábola, mostrando que la recompensa del rico era lo opuesto a lo esperado. Entonces aquí vemos algo bien revelador. Quisiera leer algunos comentarios que nos colocan aquí. Armando Varina nos habla de Mateo 19:23, que habla de la codicia. Es un texto bien interesante. Y Katy nos dice: realmente lo malo no es la riqueza, sino permitir que la riqueza y el dinero ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas y en qué se utilizan esos recursos. Eso es muy cierto. Mire, Dios
Claro, Dios bendice a algunas personas porque sabe que ellos van a usar esas bendiciones para bendecir a otros, para que la obra crezca, no para que uno se ponga a acumular riquezas y riquezas, porque el que hace eso es solo para presumir que tiene, no es para más. Y la Biblia claramente da muchos ejemplos de eso. No recuerdo otra parábola, Freddy y Diego, donde dice que el hombre rico tenía tantas riquezas que estaba construyendo otro lugar para guardar más riquezas. Y le dijeron en ese día que la muerte lo iba a visitar. Lo Y es entonces, ¿qué iba a correcto. hacer? Y entonces, ¿de qué le servía toda esa acumulación de riquezas? Entonces termina diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, pero perder su vida o su alma? ¿Sí? Exactamente, y si nos damos cuenta, eh, realmente el problema, como lo mencionaba el hermano Armando, que es el de la codicia, que está en Mateo 19:23, está hablando de ese aspecto, es algo que hasta hoy en día nos está acabando socialmente. En nuestro país, por ejemplo, la corrupción es terrible, nos está acabando y la gente que tiene dinero cada vez quiere más, ¿no? Y Sí. se olvidan de la necesidad de aquellas personas que están sufriendo en el mundo. Bueno, para ir en tono con lo que venimos charlando, queremos hablar de ese aspecto que nos muestra la parábola y es la muerte y la cuestión del alma, ¿no? Porque no se les olvide que la mala interpretación de este texto, ya como que hicimos una explicación de todo el contexto, tanto social, el aspecto del mensaje, ya lo estamos resaltando, pero vamos a ver acá en esta parábola que si tuviera, digamos, una explicación literal, como lo muestra el mismo, como muchas personas lo dicen del mismo texto, nos enfrentaríamos a unos problemas, ¿sí? Ahora, la parábola va más allá y enseña que los muertos están conscientes y que reciben al morir su recompensa eterna. Entonces, si vamos a ir a entender este tema de esa manera, iría en contra con muchos textos de la Biblia. Entonces, no se les olvide que la Biblia es una unidad. La Biblia nos enseña, es todo un texto desde el comienzo hasta el final, un Dios que no se equivoca, un Dios que no tiene sombra de variación. Entonces, si vamos a darle la validez tal cual como la está haciendo el cristianismo moderno sobre este texto y le está sacando la enseñanza de un lado, sino que lo toman literalmente, entonces tendríamos que ir en contra de varias líneas de evidencias que nos alejan de la conclusión tal como ellos lo están interpretando. Entonces, por ejemplo, en otros pasajes de los evangelios Jesús se refiere a la muerte como un sueño del cual él despierta a las personas. Entonces, miremos un texto, muchachos, como para entrar un poco en ese tema. Escrito Y está. estamos en Mateo capítulo 9, versículo 24. Miren lo que dice Mateo 9, 24. Y él les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que ¿qué? Duerme. Duerme. ¿Se acuerda que estudiamos ese tema de cómo la Biblia nos enseñaba que la muerte era como un sueño? Tomamos varios textos, estuvimos revisando lo mismo. Entonces, si vamos a tomar ese texto de Lucas 16, de la parábola de Lázaro y del rico, de forma literal, entonces tendríamos que ir, tenemos un problema acá con este versículo y con esta enseñanza del Señor Jesucristo, en la que Él está diciendo que la muerte es como un sueño. Ahora voy a mostrarles otro texto que está en Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme, Duerme. mas voy a despertar. Vuelvo y reitera esto, enfatizando el Señor, y en este momento, esto sí es literal. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba viviendo una circunstancia real en la cual Correcto. todas sus palabras no era manera de enseñanza, sino que estaba dando una respuesta directa a sus discípulos con respecto a una situación que se estaba viviendo, que era que la muerte de Lázaro. No era un ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro texto donde nos va a enseñar también este aspecto que lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 60. Dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Ya nomás en esto, muchachos, ya llevamos tres ejemplos. Y en los Sí. tres ejemplos, en diferentes partes de la Biblia, vuelve y rescata ese dato y esa enseñanza de que la muerte es como un sueño. Miremos otro ejemplo adicional, porque creo que esto es bueno
bueno para que podamos entender todo lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 52 dice lo siguiente: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que ¿qué? Duerme. Y aquí es nuevamente el Señor Jesucristo. Y lo interesante es que esta enseñanza está también en el libro de Lucas. Entonces, ¿cómo así? Nosotros miramos en Mateo, miramos Juan, miramos Hechos, pero aquí es que Lucas, mire lo que dice el versículo 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba, ¿qué? Muerto. Entonces, ahí el Señor Jesucristo nos está mostrando en varias partes de las Escrituras que el concepto de la muerte va asociada con el sueño, mientras que Él regresa por segunda vez cuando va a despertar a las personas. Esta enseñanza de la muerte como un sueño aparece no solamente en los evangelios y en los escritos de Pedro y Pablo, sino también en Lucas 8:52, como lo acaban de leer. Entonces, muchachos, no sé si de pronto quieran aportar algo adicional. Sí, Oscar quiere decir algo. Bueno, con respecto a la pregunta, porque aquí es donde se va a dar esa respuesta, la pregunta que había hecho, ¿por qué Jesús utiliza ese tipo de información sabiendo que es contraria a lo que decía en el Antiguo Testamento y el resto de las Escrituras, como ya lo hemos visto? Simplemente por lo siguiente, porque el pueblo judío ya se había contaminado con esta idea de que después de que usted muere, de alguna manera sigue vivo. Suena raro, pero es lo que piensa la mayoría también hoy día. Lo curioso es lo siguiente. Recordemos que el imperio en el cual está viviendo Jesús, los discípulos, en ese momento es el imperio romano. Y el imperio romano, ¿cómo era su ideología? Curiosamente, el imperio romano fueron los que le quitaron el poderío a los griegos. Y el imperio romano quedó absorto, quedó estupefacto frente a la ideología de los griegos, que la adoptó totalmente. Y para este entonces, la mayoría del mundo, aunque era el imperio romano, seguía el mundo griego como la moda, ¿no? Porque hasta se hablaba más griego que el mismo latín, que era la lengua de los romanos. El griego era el que más se utilizaba. Curiosamente, en la época que Jesús vive, es el griego que pondera no solamente en el lenguaje, sino también en la ideología. Y la idea de los griegos era del Hades, que era un lugar de tormento. Hades es el nombre de uno de los dioses paganos de la mitología griega, que es el dios del inframundo, curiosamente. Esta semana vamos a analizar más con respecto al infierno y vamos a ahondar más en eso. Pero Jesús utiliza algo de que la gente ya está permeada, no para argumentar o hablar de que es correcto eso, sino para darles una enseñanza más importante, y es que en vida es que se toma la decisión para la salvación. Eso era lo que quería comentar. Bueno, es claro entender que esta parábola, digamos que este relato, tiene muchos tintes de historia del antiguo Egipto. Recordemos que ellos tenían muchas historias, también reconocían el Hades, el más allá. Recordemos que ellos prácticamente enterraban a sus faraones, digamos que en las pirámides, en ciertos sitios, y les dejaban muchas cosas porque pensaban ellos que cuando ellos iban a hacer su viaje al más allá, ellos tenían que utilizar incluso comida, dinero para pasar a ese sitio donde iban a tener una mejor vida. Y aquí vemos lo que decía Oscar, ya estaba permeada muchos pensamientos de antiguas civilizaciones. Una de esas es la egipcia, como les decía al principio, parte de esta historia, fábula o cuento, digamos que se entienda, es el Barmayán, que es una historia digamos, de Egipto, donde muchas veces el Señor utilizó para dar a conocer este relato. Bueno, vamos a entender una parte importante digamos que en este contexto. Dice, de acuerdo con la parábola, el hombre rico luego de morir tenía, bueno, aquí decía que ojos y lengua. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque él veía, y primero pues tenía lengua porque él tenía sed. Y uno dice, bueno, cuando una persona muere, según lo que hemos estudiado la semana pasada, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo deja de existir. Ya la lengua no existe, ni los ojos, pero él tenía sed, tenía calor, veía lo que estaba pasando.
Aquí ya claramente vemos algo completamente diferente a lo que la Biblia una y otra vez ha mostrado. Esto es importante entenderlo. Lastimosamente, muchas cosas dentro de la Biblia se están sacando fuera de contexto. Utilizamos una historia o unos versículos para dar a entender una gran verdad para muchas personas, pero si lo miramos a la luz de la Biblia con varios versículos, encontramos que se contradicen y muchas veces los hemos dicho, la Biblia no es un libro para que se contradice, al contrario, muestra muchas cosas, la verdad la muestra claramente, repite una y otra vez, como ustedes se dieron cuenta ahorita, cuando el Señor Jesucristo mostraba que una persona estaba muerta, que era que la palabra dormía, y eso lo repetía varias veces, lo dijo varias veces, y si él lo dijo en un contexto real, él no estaba contando una historia, él estaba contando un hecho verídico, él lo vio, lo vivió en ese momento, y esto es claro entenderlo, porque así como mucha gente, incluso personas de pronto que nos están viendo o nos han escuchado o nos escucharán después, de pronto dirá, bueno, tan raro eso, les producirá así como les produjo a las demás personas risa, porque es algo diferente, algo que lastimosamente pronto no se ha podido estudiar o profundizar, pero eso no es risa, es la verdad del Evangelio, lo que el mismo Señor nos mostró. Y bueno, estas partes, este ojo y lengua, es partes corporales muy reales, ¿cierto? Pidió que Lázaro que mojara la punta de su dedo con agua. Digamos que en este estado corporal es completamente contrario al concepto de las almas inmortales que parten del cuerpo al morir. Entonces aquí ya vemos muchas cosas que de pronto no tienen una armonía con lo que la Biblia ha enseñado, ¿cierto, muchachos? Así es, Diego. Quisiera leer un comentario con respecto a lo que usted está diciendo. Aquí nos deja claro Jenny Suárez también. Dice, en la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba, pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y su Dios. Muy pertinente este comentario para lo que estaba aquí hablándonos Diego, y gracias por ese comentario, Jenny. Mire que con respecto a lo que dice Freddy, con respecto a lo que dice Diego, perdón, dice que esa alma tenía ojos, tenía lengua, tenía ojos, o sea, se le da algo corporal a un ente que es como espíritu, como lo representan los que creen en el alma inmortal, ¿no? Pero aparte de eso, que también es increíble cómo se puede creer, si este fuera un informe literal de la vida en el más allá, el cielo y el infierno estarían lo suficientemente cerca como para sostener una conversación entre sus habitantes. Una situación no muy deseable para ambas partes. ¿Cómo la ven ustedes? Imagínense, está tan cerca el cielo del infierno que solo una cima dice que lo separa. Sí, digamos, yo quiero opinar una cosa y es imaginarse esa escena, o sea, usted en el cielo viendo como mucha gente, incluso familiares, que por X o Y motivo no aceptaron al Señor, viéndolos quemándose, quejándose. Yo soy sincero, pero para mí eso no sería el cielo, o sea, ver el cielo, yo disfrutando y ver a los otros que están sufriendo, para mí realmente, bíblicamente no tiene nada que ver con el cielo que cada uno anhela. Claro que sí, y mire que lo que están hablando ustedes con respecto a esa circunstancia, no se les olvide que también literalmente en las personas que conciben lo que es el tema del infierno, también le dan una posición, ¿no? Que es en la parte inferior de la tierra, ¿sí? Si Sí. es así, entonces tendríamos que entender que el cielo está contiguo también en el fondo de la tierra y no como lo muestran las escrituras que Jesucristo se fue en las nubes hacia el cielo como un aspecto que queda hacia la parte de arriba y no hacia la parte de abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender que el infierno está contiguo al cielo, no? Es completamente, si lo tomamos literal también, está ilógico. Geográficamente no daría la posición. Sí, claro. Y el seno de Abraham es gigante porque ahí es donde van todos, según esto.
No, imagínense, Dios es un ser que no es incontenible con cualquier cuerpo, sino es más grande de lo que, mejor dicho, podamos percibir. Exactamente. Quiero continuar, muchachos, mostrándoles también algunos pasajes que nos van a mostrar que al usar esta parábola es más que todo para probar que los hombres reciben la retribución, así como lo destacaba Jenny en su comentario, al recibirán una retribución y al morir significará que Cristo se contradijo. ¿Por qué? Porque cuando afirmó que los justos impíos recibirían su retribución, también cuando él empezara a hacer el juicio, ¿no? Porque empezamos a hablar también del tema del juicio y cómo el Señor en el momento del juicio empieza a revisar las almas de las personas, sus procedimientos, sus vidas, todo lo que hicieron, y él empieza a dar una retribución con respecto a eso. Entonces, si es así, entonces ahí hay una contrariedad, ¿no? Porque se estaría saltando ese proceso del juicio, sino que de una vez pasaría él a dar la retribución inmediatamente las personas mueren. Entonces, mire, quiero que compartamos estos textos, que lo vemos inicialmente en Mateo capítulo 16, versículo 27. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí ve cómo habla en este caso? Hablando de cómo el Señor, después de que hizo una revisión de las vidas de las personas, va a dar una retribución. Entonces, no es inmediatamente, sino que previo hay un juicio y hay una revisión de los actos de las personas. Mire lo que también dice, y aquí sí nos vamos a poquito a extender, porque es también en el libro de Lucas, pero entonces el capítulo 25, del versículo 31 en adelante, empieza a hablar de eso. Mire lo que nos muestra, muchachos, y si quieren me pueden interrumpir para que den sus aportes, ¿sí? Mire lo que dice. Lucas 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hablando del juicio, ¿no? Que se acerca el momento del juicio y Jesucristo se sienta en su trono. Y entonces mire lo que pasa. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartándolos unos de los otros, como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mire que se acuerda que miramos en las clases pasadas la cuestión de los libros y todo lo demás. Ahí es cuando Jesucristo va a empezar a mirar los libros de las personas y empieza a analizar los aspectos y los procederes de cada uno de ellos. Versículo 33 viene a decirnos, y pondrá las ovejas a su derecha para recibir la bendición y los cabritos a su izquierda para recibir entonces la reprobación, ¿no? Es un aspecto que Dios muchas veces nos mostró en todo lo que tenía que ver con las elecciones en el Antiguo Testamento, cuando era el Urim y el Tumim, ¿no? Cuando alumbraba uno de bendición, de aprobación, el otro que era el del rechazo. Aquí nuevamente lo está retratando Dios, ¿no? Ahora, ¿qué nos sigue mostrando entonces el texto? Nos sigue diciendo en el capítulo siguiente, que es el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Versículo 36 dice lo siguiente, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mira que aquí, muchachos, no sé si ustedes lo notan, vuelve y rescata ese problema de lo que es la situación social, ¿no? Como vemos en este momento, Dios tiene en cuenta los procederes de las personas que tienen recursos en la vida y cómo su indiferencia ante las personas que no tienen va a tener también su decisión para la vida eterna. Sigue versículo 37 diciendo, entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando le vimos hambriento y sustentamos, o sediento y te dimos de beber, versículo siguiente, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Sigue diciendo, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Interesante, ¿no? Porque ahí venimos a ese tema, ¿no? ¿Será que el rico, en el momento de la historia, en algún momento demostró compasión para con Lázaro, que comía igual que los animales?
¿Cierto que no? En ningún momento de la historia lo mostró. Y aquí lo que el Señor Jesucristo está hablando también es de eso, ¿no? Que las personas que no reconocieron eso en su vida, va a ser muy difícil que después en la vida eterna vayan a tener una posibilidad de remediar ese problema. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y para finalizar, versículo 44, ya le doy la palabra a los muchachos para que digan. Entonces también le responderán ellos, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, Oscar, ¿quiere decir algo antes de terminar con el Sí, último versículo? es que hay un texto clave también. Dice, al fuego eterno preparado, Preparado, futuro. preparado. Sí, no está hablando que ya está. Sí, de que ahí también nos da luz con respecto al momento de ser de la destrucción y el fuego y todo esto. Dice preparado para Satanás y sus ángeles, pero va a ser algo a futuro, no que esté ya debajo de nuestros pies y que la gente esté allí quemándose como algunos creen. Eso no es cierto y eso es totalmente perverso a la idea de la Biblia que presenta un Dios más bien que se satisface de eso. No, eso no es correcto. Bueno, Exactamente, exactamente. Y es lo que decía el versículo 46, se irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sí se ve que se dan cuenta que el rey toma su tiempo para revisar el caso de las personas, toma el tiempo para mirar qué fue lo que sucedió y qué decisiones fueron las que tomaron para antes, para que después se dé este suceso del castigo eterno, ¿no? Ahora, muchachos, yo creo que aquí hay una pregunta que nos están formulando para que la podamos revisar. Nos la está haciendo Katy, dice lo siguiente. Si eso fuera cierto, ¿qué clase de Dios tendríamos que permite que los salvos se torturen al ver a sus seres queridos quemándose perpetuamente? Realmente pensar que esa parábola es literal carece de lógica y fundamento bíblico. Pues ella la responde ella misma, ¿no? Está muy buena Sí, la pregunta, pero sí es muy lógico, ¿no? exactamente. Elena también nos dice algo. Hola, buenas noches. Es decir, que Jesús usó este ejemplo porque estaba en un contexto supersticioso con este tema y usó sus mismas creencias para hablar de la verdad. Y segundo, ¿cuál es la enseñanza real de la parábola? Bueno, creo que durante todo el tema lo hemos tratado de enfatizar cuál era la enseñanza real, ¿sí? Y Sí. bueno, acá lo que dice, sí, el pueblo judío estaba impregnado de todo lo que era el conocimiento de los griegos y el Señor Jesucristo utilizó esa información como para darles a ellos o para hacerles caer en cuenta a ellos que lo que estaban diciendo va en contra de las escrituras, Moisés y los profetas, y que lo que ellos percibían del fuego eterno y todo así inmediatamente no era real, ¿no? Así es. correcto. Ya para dando finalización a este tema, debemos entender que los escritores del Antiguo Testamento declaran enfáticamente que los muertos, justos e impíos, todos por igual, yacen donde en el silencio e inconscientes en la tumba hasta qué día, hasta el día de la resurrección. Eso todos los escritores del Antiguo Testamento lo declaran enfáticamente. Para mí es curioso que mucha gente hoy en día no les encanta, bueno, no les gusta leer el Antiguo Testamento. Es muy curioso si no se dedican a leer únicamente el Nuevo Testamento. Y aquí en el Antiguo Testamento vemos muchas claves, muchas cosas que son importantes entender. Porque mire muchachos, si nosotros que estáramos en esos momentos en el Antiguo Testamento, si ese el Antiguo Testamento dejara existir, o sea, nada podría declarar quién era el verdadero Mesías. El Antiguo Testamento declara claramente y fielmente que el Mesías era Cristo Jesús. Si nosotros quitamos eso, prácticamente la figura de Jesús desaparece. Por eso cuando no lo estudiamos, automáticamente estamos negando al mismo Jesús. Y bueno, aquí vemos algo que vamos a ver en estos pasajes de la Biblia claramente, que claramente van a mostrar algo importante.
Leamos Job 14:12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de sueño. Aquí lo muestra claramente. Aquí ya habla que el hombre yace y no vuelve a levantarse. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo hablaba como que, como un sueño. Salmo 115:17. No alabarán los muertos a Jehová. Miren esto importante. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan, ni cuantos descienden al silencio. Los muertos no pueden alabar a Jehová. Y recordemos que Dios mismo no es un Dios de muertos, sino un Dios de ¿qué? De vivos. Eso es importante, de personas que son conscientes y entienden esta parte majestuosa. Veamos otro versículo que encontramos acá. Perdón, acá. Un momento. Encontramos otro versículo que dice Eclesiastés 9:5, que es un versículo que hemos utilizado mucho, que lo tenemos, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria está puesta que en el olvido. Versículo que varias veces hemos enfatizado y hemos tratado que quede en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque de aquí, de la repetición, sale una idea constante y eficiente para poder comprender todos estos temas. Otro lo vemos también, y sigue Eclesiastés 9:6, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hay debajo del ¿qué? Del sol. Ya no hacen parte, no actúan, no están pendientes, no miran, no cuidan, como muchas veces pretendemos pensar. Y el Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, ya no hay que obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este versículo es muy diciente, claramente muestra que mientras que tú estés en vida, haz todo lo posible, hazlo todo según tus fuerzas, porque allá, ahí cuando una persona es enterrada, no va a poder hacer nada. La Biblia es muy clara con eso. Es importante entenderlo. La Biblia es muy clara. Allá en ese hueco oscuro, triste para muchos, no se podrá hacer nada. Bueno, ya para concluir, miren que estas líneas de evidencia apuntan hacia la idea de que en la parábola del hombre de rico Lázaro, Jesús simplemente usa una historia popular acerca de la vida después de la muerte como una forma gráfica de ilustrar la verdad de que el Evangelio entraña una demanda sobre nuestras vidas y aún sobre nuestros recursos. Miren que el historiador Flavio Josefo, en el siglo I después de Cristo, en su discurso a los griegos concerniente al Hades, describe el cielo y el infierno en términos muy similares a la parábola de Lucas 16:2. Por eso les digo, ya está impregnada esa idea del alma inmortal y por eso Jesús utiliza esa oportunidad para dejar una enseñanza más importante. Y ya para culminar, me gustaría leer unos comentarios que nos dejaron aquí también muy bonitos. Gracias por compartir su información. Jenny Suárez dice, al contar la parábola, Jesús retrata la situación de sus oyentes, personas supersticiosas y paganizadas que sin reflexión sustituían la enseñanza bíblica de la resurrección por la doctrina griega de la inmortalidad del alma. ¿Sí ven que esto es griego? Eso también ocurre en el cristianismo de la actualidad, que fracasa por no preguntar si la creencia se fundamenta en el Nuevo Testamento o en el pensamiento griego pagano. Gracias, Jenny. Eso es lo que hemos venido tratando de explicar muy claro. Y Katy Serpa dice lo último ya para leer el último comentario. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29, si esa parábola fuese literal y actualmente existe un infierno donde los impíos se queman perpetuamente, la segunda venida de Cristo donde cada quien recibirá el pago por sus obras, perdería el sentido. Gracias, Katy, por ese comentario. Y esta semana vamos a ahondar más sobre el infierno, vamos a ahondar más sobre estos aspectos para dejar totalmente más claro este tema. Bueno, ya para finalizar vamos a tener una pequeña reflexión y vamos a ver vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver este versículo que es muy importante y yo creo que da un resumen general de lo que hemos querido transmitir durante esta hora.
Dice la palabra del Señor, lo vamos a ver en Eclesiastés 9:10, para que cada uno de ustedes que tiene sus Biblias en sus manos lo leamos. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cada uno de nosotros en estos momentos estamos en una difícil situación frente a nuestro ambiente. A nuestro alrededor hay incertidumbre, hay dolor, hay enfermedad, hay problemas. Y lastimosamente nosotros nos estamos preocupando en cómo responder a esto, pero realmente no estamos haciendo lo posible para que nuestra alma, lo que actualmente tenemos, tenga un destino final, el cual queremos que seamos, tengamos una eternidad con Cristo Jesús. La invitación es que a cada uno de ustedes que están viendo este programa, ¿qué estamos haciendo para que seamos salvos? ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos haciendo lo que su palabra dice? ¿Estamos llevando a cada una de las personas el evangelio eterno? Tenemos una labor y en estos momentos es el tiempo de hacerlo. El día es hoy para la salvación. No esperemos mañana o a que esta situación se arregle, porque para muchas personas que son estudiosas van a entender que este mundo va a caer en penumbra, en una oscuridad absoluta, tanto espiritual como financiera, moral, y necesita de personas que tengan esa luz, que transmitan esa luz de Cristo, y estamos en el momento indicado. Aprovechemos todas las fuerzas mientras que nosotros estemos vivos, porque allá en el Seol ya no podremos hacer nada. Esa es la invitación a cada una de las personas que están aquí presentes, y les va a pedir el favor que inclinemos nuestro rostro para que no sé si Oscar nos pueda ayudar con la oración. Y quería meter en esa oración, Oscar, como una petición personal. A veces pensamos que esta situación del coronavirus, que este virus es algo que no existe, pero ya cuando esto permea muchas veces en nuestras familias, vemos que es verdad. Entonces quisiera orar por un familiar que se encuentra positivo de coronavirus y por aquellas personas que en estos momentos están luchando contra esta enfermedad y otras enfermedades. Vamos a orar entonces. Señor y Dios, te damos gracias por este momento que nos regalas para estudiar tu palabra y estudiar ese tema tan importante. Esperamos que haya quedado claro. Igual esta semana vamos a seguir tocando estos temas, Señor, para mostrar que tu palabra es clara y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, te pido en especial por el familiar de Diego que tiene este problema de esta enfermedad. Solo tú puedes hacer un milagro, sánale por favor, pero que sea también una sanación espiritual, Señor. Igualmente oramos por tantas personas que en este momento están enfermas por esa epidemia y por otras enfermedades, Dios. Pero la peor enfermedad de todas, que es el pecado, también queremos pedirte para que nos sanes de esto. Te pedimos que nos sigas acompañando y bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordemos que gracias a ustedes por esa transmisión maravillosa. Recordemos que están viendo Netly, estudios bíblicos y algo más. Hasta luego y que pasen una excelente noche. El Señor los bendiga. Los esperamos mañana para que sigamos más con estos estudios de Netly. Dios les bendiga. Gracias a todos. No se olviden también seguirnos en YouTube, también en Spotify, y para que compartan también toda esta información. Feliz noche.